Profesor, ¿qué lo trae por acá por Paiján? No, yo bueno, ya trabajé en Alianza Lima ya. Sí, he tenido la suerte de formar a Paolo Jefferson. Pero por acá estamos bueno, yo vine por un tema más familiar, pero en esos 2 años que he estado acá ya, viviendo, la intención mía es poder rescatar a los talentos, porque yo soy de acá, ¿no? Todos los talentos del Valle de Chicama. Yo sé que acá hay muchos chicos con buenas condiciones y la idea es eso, ¿no? Captarlos, darle la formación adecuada en mi escuela y después, bueno, tratar de recomendarlos en equipos profesionales de Lima o de repente en Sudamérica, equipos de Sudamérica, ¿no? Esta escuela es una iniciativa privada. Sí, una iniciativa privada, lógicamente también, no solamente privada, sino por eso estoy acá también tratando de poder apoyar a los elementos, a los niños de una condición más humilde y tratar de rescatar los talentos y después llevarlos a mi escuela, ¿no? En el sentido de privada nos referimos a que no tiene nada que ver con una entidad gubernamental, ya sea municipalidades, directamente, ¿no? No, directamente no. Sí he recibido el apoyo en estos momentos del alcalde de Paiján, que me ha cedido las instalaciones, pero después es solamente, como le digo, un proyecto privado. Su escuela tiene sede en Paiján, pero usted está haciendo una labor de responsabilidad social extendiendo el trabajo a este asentamiento humano Hijos del Icapa. Sí, esa es la intención de poder hacer un trabajo social acá con los niños, tratar de inculcar y promocionar el deporte en sí, y el lema es eso, el lema cambiemos la pistola por el balón, ¿no? Porque sé que acá ha habido un brote, ¿no? de jóvenes, niños que sin tener ¿qué le digo? En donde poder entretener su tiempo libre, a veces caen en este tema de la delincuencia, ¿no? Entonces estamos tratando de apoyar acá a los niños de Hijos del Icapa. ¿Cómo toman la iniciativa los padres de familia la llegada de Julio García aquí al sector Hijos del Icapa, profesor? Bueno, lo han tomado con mucho entusiasmo, ¿no? El otro día hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor, el encargado de acá, de este asentamiento humano, el señor Rumay, y bueno, quedó encantado, ¿no? La iniciativa que siempre tengo que ir y visitar así algunos sectores en condiciones humildes y poder rescatar, porque sé que ahí están los talentos, ¿no? Los chicos que tengan interés y los padres de familia que van a matricular a sus niños, ¿qué beneficios van a tener en la escuela Julio García? Bueno, los beneficios, lo único que nosotros prometemos es la formación adecuada, ¿no? La formación integral. Una formación que pueda fortalecer la parte académica y la parte deportiva, ¿no? Indudablemente esto requiere una inversión. Ya estamos trabajando ahí con 2 chicos que recién son egresados de la Universidad 1 de César Vallejos, ¿no? Psicólogos, y lo vamos a traer acá para que nos apoyen en la parte psicológica. Y dentro del tema, pues, que podemos ofrecer es eso, ¿no? Usted ha hecho énfasis en la disciplina y el respeto cuando se ha dirigido a los alumnos. ¿Qué rol cumplen estos valores en la formación de un deportista? Claro, indudablemente dentro de la formación integral, fortalecer esos los valores que estamos ahí, ¿no? Entonces el respeto y la disciplina es fundamental para el deporte, sobre todo para el futbolista, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. Usted habló también de que esta iniciativa es para todo el Valle de Chicama. ¿Piensan extender esto a otros distritos de la provincia de Escope? Sí, estamos en Casagrande también con la idea de hacer la escuela. Ya se ha hablado con un encargado allá, estamos promocionándolo y estamos mirando pues también de poder visitar así también pueblitos jóvenes para poder rescatar los talentos, darle la posibilidad de que esté en mi escuela. Estoy becando ya, hemos hablado acá con el señor Romay, estamos becando 2 chicos del Icapa y 2 niños de acá de los Hijos del Icapa. Bien, profesor, para las personas que quieran informarse, quieran matricular a sus niños, ¿dónde están ubicados? ¿Esta escuela va a solamente estar en verano o va a ser todo el año? No, la escuela va a funcionar todo el año. Lógicamente, como le digo, es un proyecto serio. La idea es rescatar, encaminar a los niños por el buen camino. Y se está dando informes en la Plaza de Armas, en el local de Alfredo Burger, creo. Entonces, ahí pueden ir. El teléfono ya le daremos, pero sí también estamos en Facebook, ¿no? Escuela Julio García, si no entra ahí también, ¿no? Y en Trujillo ¿no? En Trujillo también tenemos la escuela, también privada, y también está Escuela Deportiva, de Formación Deportiva Jugar, que es las siglas de Julio García, ¿no? Contacto Noticias tiene amplia cobertura en el distrito de Casagrande. ¿Con quién pueden ellos, las personas de Casagrande, los padres interesados, con quién pueden comunicarse para que les dé mayores informes o para que ya vaya formando el grupo de avanzada? Bueno, en eso estamos con el profesor Edgar Ramírez, con él estamos. Entonces, pero sí, yo les puedo dar mi teléfono, ¿no? El teléfono mío es
990-531-555.